Bienvenidos una vez de nuevo a este espacio de entrevistas del programa Caminando, donde queremos trasladar la vida de la diócesis a sus hogares. En esta ocasión, y recordamos que tras varios años de pandemia, el conocido curso de teología, o popularmente conocido el aula de teología, se ha interrumpido durante estos años, pero vuelve este año, este curso vuelve de nuevo. Y con un tema muy importante, que es la presencia del cristianismo en la cultura actual. Recordamos que es una iniciativa del Obispado y del Aula de Estudios de Religión de la Universidad de Cantabria. Y pues para hablar de este curso, de este curso de teología, tenemos aquí a su director, a Isidro González Modroño. Bienvenido, Isidro. Muchas gracias, Arturo. Sí. Bueno, lo primero, vamos a hablar un poco de ti antes de empezar a hablar sobre este aula de teología que es tan importante aquí en la diócesis. ¿Qué hace un leonés como tú, un ingeniero en telecomunicaciones y jesuita aquí en Cantabria? Pues obedecer y lo que intentamos hacer siempre los jesuitas, ayudar a la gente a hacer una experiencia de Dios, a descubrir que la vida está cargada de color y de armonía cuando se sabe mirar bien, y que aprender a mirar bien supone dejar que Dios nos toque el corazón, y que lo que pasa es que Dios es una palabra que ha sido tan manipulada en la historia, tan tergiversada como generadora de culpas, como de tantas maneras, que por eso es tan importante, creo yo, una aula de teología que nos hable de Dios de una manera nueva. Isidro, eres el superior de la comunidad aquí en Santander. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Santander? Pues este es mi tercer año. Vine justo cuando estábamos... ya había empezado la pandemia, ya había empezado, por eso llegué un poco tarde. Vine en octubre ya con el curso empezado, porque en Coruña, donde yo estaba antes, hubo que dejar aquello un poco en marcha. Pero sí, es mi segundo año un poquito largo. Bueno, tenemos aquí sobre la mesa pues unos folletos del 37 curso de teología, que es el que vamos a presenciar, al que vamos a poder asistir este curso. El aula de teología es un aula muy reconocida aquí en Cantabria, ¿no? Pero este año trata un tema que es la cultura. ¿Por qué la cultura? Pues fíjate que no es un tema nuevo, y sin embargo es un tema pendiente. No es nuevo porque ya desde el Vaticano II se habla de ayornamiento, de refundación para cómo tener eso que se llama también fidelidad creativa al Evangelio, y que supone reinculturarlo en una cultura que en alguna manera se ha despegado, se ha desanclado de sus raíces cristianas. Sigue teniéndolas, están en el fondo, están condicionando más de lo que, dándonos un humanismo de fondo que permanece, pero de hecho nos hemos despegado en cosmología, en antropología. Hay tantos cambios en el mundo en el que estamos que yo creo que es necesario, para hacer a Dios creíble, para que no se resienta y nos hagamos escépticos respecto a Dios, necesitamos intentar acercarnos a su misterio en las claves de nuestra cultura. Y de ahí que este curso para mí tenga un valor adicional, porque no es entrar a los contenidos fuertes de la fe, que eso nunca han estado en cuestión, sino es entrar a cómo vivirlos, cómo expresarlos, cómo trasladarlos, con qué lenguajes, con qué imágenes, con qué conceptos y categorías de ciencia y de cultura en un mundo que está pues muy transformado. Hay dos ciclos, el curso consta de dos ciclos, el primero en otoño, digámoslo de esta manera, que tiene el título El cristianismo como cultura, y bueno, que tenemos, a mí me llama la atención mucho, porque es que de repente ves que vamos a hablar de Tolkien, de Julio Verne, de cine. Bueno, cuéntanos estas novedades. Sí, la raíz principal, te lo comentaba un poco en el preámbulo, es que hemos encargado a las universidades, a dos universidades con dos criterios, que nos organicen un curso que queremos que tenga fuerza, que tenga, los italianos dicen grinta, una palabra, que tenga garra, ¿no?
y al mismo tiempo que tenga divulgación potente. Bueno, y de ahí que tengamos que empezar, yo creo, por esto de cómo hoy la cultura aborda problemas que tienen mucho que ver con la religión sin saberlo. Y cómo podemos hacer el camino de que se abran realmente a lo religioso y que lo religioso se pueda expresar a través de esos nuevos lenguajes, de esos nuevos... Fíjate, a mí me impresionó mucho un compañero jesuita que estará en Bilbao, que decía que habría que hacer una cristología apoyándose en la película Matrix, en la serie Matrix, porque Neo es el elegido, etcétera, es una figura esotérica, una figura, bueno, soteriológica también. Entonces, algo parecido es lo que hemos intentado aquí, ¿verdad? Yo creo que Tolkien ha sido siempre reconocido como un hombre que tenía la voluntad vivida por dentro y querida de hablar de algo muy radical en lo cristiano sin necesariamente usar lenguajes teológicos, pero todo Y Julio Verne es alguien que piensa en el futuro, que piensa, se acerca a una visión en la cual los contextos cambian, pero el hombre no cambia. Entonces nos parece que es importante, o el cine, vamos a ver, en el cine ya se ha hablado mucho, ya en la revista Reseña en su momento, y en Ángel Gómez y tantos jesuitas compañeros han estado trabajando precisamente en esto. Entonces yo creo que, me parece que sin entrar a fondo en este tipo de cosas, que tanto están influyendo de una manera indirecta en nuestro modo de concebir las cosas, no vamos a poder hablar de verdad ni a fondo de una renovación del cristianismo necesaria hoy. Bueno, y lo que es el segundo ciclo, que corresponde a febrero-marzo, pues es un tema también apasionante y, vamos, que dispara con cargas de profundidad, vamos, porque es un tema fundamental, que es la espiritualidad en el ámbito público. También hay unas ponencias muy interesantes y, como en el otro ciclo, los ponentes son muy interesantes, ¿no? Sí, mira, esto era está viendo ya en el CEU en Madrid desde hace tiempo el compromiso político de los cristianos, etcétera. Hay algo que se intuye muy claramente desde el cardenal Herrera Oria, que tanto conocéis aquí en Santander. En general, digamos, desde el Papa León XIII, que fue el que insistió en que los cristianos tenían que militar en política, que no podíamos retirarnos de la realidad pública, que el cristianismo tenía que... Entonces, el pensar que el cristianismo o que la fe se puede vivir como algo privado, como algo que no afecte mi relacionalidad con el mundo en el que estoy, que no afecte mi manera de estar en la realidad, mi manera de relacionarme con la gente, mi manera de... Eso es irreal, eso no sería cristianismo, eso sería una especie de subjetivización tal de la experiencia de Dios que ya no podríamos llamarlo cristianismo. Entonces, el entender que no se trata de ir en plan cruzados por ahí, por un lado, que no se trata de un fanatismo talibán, que tampoco se puede tratar de una clandestinización de la fe. El entender dónde están los puntos de compromiso público nos parece que puede ayudar a muchos de nosotros a encontrar ese equilibrio, que no es fácil. En muchos sitios sabemos que se quejan de que haya procesiones, porque en otros, en cambio, las procesiones se viven con un gran entusiasmo, ¿no? Y entusiasmo, sí, y emoción, iba a decir, una conmoción popular muy fuerte y una experiencia religiosa que no se puede devaluar así como así, porque para mucha gente es muy auténtica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que para muchos sitios no será la expresión, pero desde luego en lo público lo cristiano tiene mucho que decir. ¿Y eso tiene que ver mucho con esa clericalización, a lo mejor, que dice el Papa Francisco? Sí, sin dudar. O sea, en general tiene que ver con todo lo que ocurre después de la Ilustración, donde se produce pero que ha habido mucho tiempo. Hubo intentos pues fuertes. Las democracias cristianas, hay un momento en que surgen y además salvan Europa, tanto en Alemania como en Italia. O sea, que no es un... Pero hoy necesitamos una conciencia de que la fe necesita ser testimoniada y ser declarada y ser actuada, no simplemente ser recluida en una experiencia intimista que violentaría el núcleo mismo del Evangelio, en la que se habla de caridad, en la que se habla de
de fraternidad activa, no de... Isidro, todos estos temas tan interesantes que estamos aquí poniendo de soslayo aquí en esta entrevista, se van a profundizar en estos 2 ciclos del aula de teología. Pero dime, ¿a quién va dirigido este curso? Porque yo sé que hay entusiastas, porque hemos emitido después a veces lo que son las ponencias, pero la verdad que la gente, la asistencia que hay, incluso a veces de días de lluvia terribles, hay una asistencia bastante grande a estos cursos. Pero ¿a quién? Cuéntanos, por si alguien todavía no lo sabe, ¿a quién está destinado dirigido estas ponencias? Mira, yo de la historia no puedo hablar mucho porque es mi primer año en esto. Yo, como sabes, vengo de Coruña y por lo tanto, pues no. Pero yo te diría que va dirigido a toda gente que busque, a toda gente de buena voluntad que busque. Porque es algo profundo, honesto. García Baró es una persona en filosofía de primera línea y académico de la Real Academia de Ciencias Morales. En fin, los que vienen son todos gente, pero al mismo tiempo todos tienen una enorme capacidad de divulgación. De hacerlo de una manera que no requiera que hayas estudiado ni leído mucho antes, y ojalá, no quiero hacer propaganda de mi trabajo actual, pero ojalá salga la gente con ánimos para leer después de algunas cosas de estos, para que su oración se cargue, se refuerce, ¿no? Para que busquen con más ganas todavía, porque cuanto más buscas, más hallas, cuanto más pides, más se te da. Bueno, además las ponencias tienen la ventaja que hay un tiempo, un espacio para el diálogo, o sea, para las dudas, y eso siempre se agradece. Sí. Como sabes, es la primera vez que yo voy a estar, pero yo creo que es algo importante que la gente pueda ver un mínimo de interacción. Ojalá pudiéramos tener grupos más pequeños, repetidos y muchas veces con esta gente, ¿no? Pero no se puede. Pero al menos que haya la posibilidad de algún tipo de interacción y de eco con los ponentes que tienen una palabra fuerte que decir, pues sí me parece importante. Bueno, se puede acudir libremente el día que se quiera, pero también cabe la posibilidad de matricularse para un título de asistencia, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues mira, me pescas un poco fuera de juego en esto. Yo sé que la asistencia es libre, efectivamente. Sé que para los estudiantes de la universidad en algunos casos les da créditos y les da, creo que lo llaman créditos en casi todos los casos, pero les valora, es valorado para algunas carreras en materias de libre configuración, por lo tanto, pero no está previsto que haya costes, ni tasas, ni gaitas de esas, ¿no? Es algo que la diócesis ofrece con un esfuerzo importante, que la compañía trabaja y colabora con un esfuerzo importante, y la universidad también. Y yo creo que todos debemos agradecer a la diócesis y a la universidad y a este esfuerzo, que yo creo que pocos sitios hay. Hay en Granada, en otros sitios que las universidades a veces son muy nuevas, pero no se han implicado. Y donde son más clásicas ya tienen una facultad más hecha. Entonces, es un sitio, una experiencia muy original, la de Cantabria. Bueno, pues Isidro, muchísimas gracias por haber asistido, por haber venido aquí a Popular Televisión a hablarnos de este 37 curso de teología, del aula de teología, que va a tener lugar, que empieza el 19 de octubre, este 19, que es miércoles, pero el resto de todos los cursos, de todas las ponencias son en martes, caen en martes. Son siempre los martes para que la gente no tenga que andar consultando a la misma hora y tal. En este caso es que el profesor García Baró, no podía, porque tiene ponencias también todos los martes en la Real Academia y hace un esfuerzo grande para venir el miércoles precisamente. Pero sí, o sea, son los martes. Este miércoles entonces 19 se inaugura, y con presencia de del Monseñor Manuel Sánchez Mons. Sí, se lo tengo que agradecer, porque sé que no es fácil, pero es importante porque visualiza la implicación de la diócesis en esto. Al fin y al cabo,
él es el último responsable. Yo soy un mandado, iba a decir. Soy un ayudante encantado de hacerlo. Muy bien. Pues muchas gracias, Isidro González Modroño, sí. Superior jesuita de la comunidad aquí en el Sagrado Corazón, ¿no? Eso es, sí, sí. Y bueno, pues les recordamos a todos ustedes esa posibilidad que tienen de acudir, de asistir. Primero, este 19, miércoles de octubre, que va a ser la inauguración con una ponencia de García Baró y con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monje, en lo que viene siendo la Facultad de Económicas en la Universidad de Cantabria, como todos los años. Y nada, les agradecemos pues habernos escuchado, habernos dejado entrar en sus hogares otra vez más desde Popular Televisión Cantabria. Muchas gracias.